Hola a todos, bienvenidos al segundo vídeo de esta serie que estoy haciendo de reformas para España, los dos primeros. La primera serie de esta gran serie de vídeos fue sobre la reforma de la administración pública, y esta segunda subcategoría o subserie va sobre el sistema de pensiones español, que es, a mi juicio, otro de los asuntos que debe reformarse, y no solo a mi juicio, sino al de muchas otras personas. Para hablar de esta cuestión, hoy tenemos a Guillem López Casanovas, que es doctor en Economía por la Universidad de York, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, es cofundador del Centro de Investigación en Economía y Salud de la misma universidad, es además su director, investigador y vocal del Consejo de Gobierno, y es codirector del Máster de Gestión Pública que comparten la Pompeu, la Autónoma de Barcelona y la Escuela de Administració Pública de Catalunya, y del Health Economics and Policy de la Barcelona Graduate School. Guillem, muchísimas gracias por aceptar la participación en esta entrevista. Es todo un placer. Muchas gracias, Irene, por la invitación. A ver si estoy a la altura. Sin lugar a dudas. Como decía al principio, antes de presentarte, hay muchísimas personas, entre ellos sobre todo economistas, que llevan durante mucho tiempo señalando una inminente quiebra del sistema de pensiones español, ¿no? Pero sí que es verdad que es una quiebra que parece, o por lo menos digamos los ciudadanos de a pie, me parece que no terminan de ver, ¿no? Es una quiebra que me están anunciando que nunca llega. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿de alguna forma hemos conseguido retrasar esa posible quiebra a base de aprobar pequeños ajustes? ¿O es que como hace tiempo que las pensiones se sufragan en gran parte con cargo a los presupuestos generales del Estado, ya debemos empezar a eliminar cuestiones, conceptos, ¿no? Como lo de la hucha de las pensiones, porque ya no nos sirven para entender la situación actual? Bueno, pues un poco de todo, pero como principio, digamos que, y no quiero aburrir a quien nos escuche en los temas de Hacienda Pública, que son los propios de mi cátedra, un sistema de reparto por definición no puede quebrar porque tiene detrás todo lo que es la capacidad tributaria del Estado. A diferencia de los sistemas de capitalización, bueno, esto es una constatación simple que no nos dice mucho más, porque en realidad, como promesa intergeneracional que supone el sistema de reparto, tú pagas hoy con el compromiso que te da el Estado, aunque no te lo pone en ningún sitio, no te lo escribe, porque si lo escribiera formaría parte de la deuda pública. Si el Estado me dijera, Guillem, con lo que tú has pagado yo te pagaré pasado mañana, eso sería un pagaré, y entonces eso computaría como deuda pública. Lo que tenemos ahora es un compromiso verbal de alguien que puede, lo más normal es que no nos deje a cero a las jubilaciones, para las jubilaciones actuales y futuros, pero que puede decir perfectamente donde dije Diego, 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 y quedarse tan pancho. Si esto es quiebra o no es quiebra del compromiso, de la expectativa, de la promesa inicial. Y esa es la realidad, y eso lo saben los pensionistas actuales y lo saben todos los grupos que en torno al sistema de pensiones se están posicionando, porque saben que el sector público tiene este músculo derivable que hace que en cualquier momento un sistema sea sostenible. ¿De cuán sostenible es el sistema? Depende de sus señorías, podríamos decir, de cuán sensatos o insensatas sean sus señorías a la hora de vehicular toda la financiación tributaria hacia este régimen de pensiones. Yo en realidad acostumbro siempre a introducir estos temas más por el lado de la solvencia del sistema que de la sostenibilidad. Estos son conceptos de mi época, mis 12 años en el Banco de España, porque sostenible financieramente depende de las decisiones que se tomen en comisiones delegadas de presupuesto y gasto público, dependen de los locos o listos que sean sus señorías interpretando la posición española en fiscalidad, en competitividad global,
Y esto obviamente depende del electorado. La sostenibilidad con un gobierno no es lo mismo que con otro. Lo que sí me preocupa, porque claro, la sostenibilidad es coyuntural, lo que me preocupa es la solvencia. La solvencia es estructural. Solvente lo utilizo en el sentido de con qué resortes cuentas como sistema de protección social para responder a coyunturas cambiantes. Coyunturas cambiantes que puede ser desde una crisis económica, un cambio demográfico, un aumento espectacular de la esperanza de vida, cualquiera de esto, la incorporación de más población, especialmente femenina, en el mercado de trabajo, como cuán fuerte es, ahora diríamos resiliente, que es la palabra que está de moda, para afrontar este cambio. Entonces lo que nos damos cuenta es que no hay resorte en nuestro sistema de seguridad social capaz de amortiguar lo que es un impacto demográfico de narices, de envejecimiento de los más destacados de la Unión Europea y una dificultad en el mercado de trabajo de solucionarlo por la vía esta fácil, que es incrementar cotizaciones, porque con el paro que tienes solo falta que aumentes cotizaciones para dificultar más la ocupación. Entonces, los analistas, los que nos estamos metiendo en política, pues detectamos esto y no tienen mucho más intríngulis, porque los que van a ser pensionistas ya han nacido, y aquí ya no hay ni la incertidumbre del plus, del más menos, ni de la inmigración. Esto está todo ya contado. Entonces, en manos de pactos de Toledo, de política en general, esto no ha encontrado una solución. Yo entiendo que sea deseable un gran pacto y un gran consenso de toda España para solucionar este problema, teniendo en cuenta aspectos intergeneracionales más allá de los de la generación actual, etcétera, pero la realidad es que yo mismo estoy aburrido de este tema, porque cada ministro con su librillo, cada gobierno con una propuesta diferente, basta que uno diga A para que el otro diga B, y esto se hace ya muy pesado. Entonces, la solvencia en este caso implicaría un poco acordar una regla, un procedimiento de decisión. Fíjate que digo una regla de procedimiento, no mirar en el caso concreto el resultado de la aplicación de este procedimiento. O sea, aduciendo a lo que diría un filósofo de la justicia, en el velo de la ignorancia, porque esto va a ser un marrón, sea cual sea el gobierno que lo tenga que gestionar, pongámonos en algo, en el procedimiento, como la causa es justa, busquemos un procedimiento debido que haga que, sea quien es el gobierno, tenga un ámbito, en la medida que siga este ámbito, no sea objeto de controversia lo que resulte de este procedimiento. Y aquí podríamos ir a soluciones, la última de las conocidas es la portuguesa, de la esperanza de vida nos la repartimos a tercios. Y, entonces, una parte, la tercera parte es para el individuo, pero el resto tiene que ser para cotizaciones que permitan que las generaciones futuras tengan su pensión. Este es un poco el esquema. Y entonces yo no lo resumen, no me es tanto un tema de sostenibilidad financiera, que aquí cada loco con su tema, sino de la falta de resortes y lo aburrido que empieza a ser esta cuestión. Porque concretamente, digamos, ¿qué problemas estructurales podríamos identificar que, como tú dices, ¿no?, hacen o debilitan la capacidad o la resiliencia del sistema español de pensiones? ¿Dónde está el problema? ¿Está solo en el mercado laboral? ¿Está en el diseño también de ese sistema de reparto? ¿Cuáles son bajo tu...? Bueno, hay un tema cultural de entrada. El tema cultural es que el tema de nuestras jubilaciones nos lo resuelve el papá Estado. Y el papá Estado debe resolverlo a niveles dignos, las pensiones dignas. Bueno, esto en otros países no es así. El Estado da renta de seguridad y lo otro te lo buscas o por el puesto de trabajo que tienes o por tus ahorros. O sea, esta parte cultural muy nuestra es un hándicap muy grande. El Estado me lo tiene que arreglar. Luego tenemos que
en la circunstancia demográfica actual que tiene España, los mayores son una especie de votante mediano decisivo en las elecciones. Y este votante mediano no le expliques manifiestos electorales donde haya un debate sobre la salud bucodental o el tema del aborto, porque esto es unidireccional. La única cosa que preocupa a una persona mayor es qué va a pasar con su pensión. Entonces, una única dimensión, plus, que son muchos, están configurándose como votante mediano, hace que como grupo de presión los políticos no se atrevan por sí solos, porque claro, si todos los partidos establecieron una base de respuesta, la que decía yo antes, de procedimiento, de la cual el resultado no fuese fuente de batalla política, eso sería otra historia. Pero claro, si dices, es que queremos pensiones dignas. Yo siempre, mira, y mira que estoy cercano a la jubilación, pero siempre cuando me dicen, veo una manifestación de personas mayores que están reivindicando pensiones dignas porque la pensión media es muy baja. Lo primero que hago es decir, a ver, los que estéis en el grupo y lo que tengáis es una no contributiva, poneros en esta esquina, porque vosotros no tenéis que reivindicar una pensión digna. Vosotros lo que tenéis que decir es gracias, porque pese a no contribuir, entre todos estamos dando un esfuerzo para que tengáis algo de pensión. Por tanto, vuestra pensión no puede sumar en la media como pueden sumar el resto. Y hacemos un esfuerzo porque pese a que no has cotizado, entendemos que a lo mejor no pudiste cotizar o que los empleadores en la época pues no estaban por la labor o nos habíamos acomodado en un fraude donde mirábamos el presente y no nos acordábamos del futuro. Muy bien. Los segundos, vosotros, los autónomos, ¿cuántos de vosotros estabais cotizando? Porque son los únicos que pueden elegir cotizaciones. ¿Estabais cotizando por la mínima? Hombre, pues vosotros en otra esquina, porque si habéis cotizado por la mínima, que a mí me puede parecer muy bien que lo hayan cotizado, porque más vale pájaro en mano que no, y vete a saber el estado luego que te da. Entonces, estos ahora no pueden reclamar la misma pensión que alguien que ha cotizado por las bases máximas, que es otro grupo de los que puede estar aquí insertado en este grupo de presión que está manifestándose con un cartel. Nuestras pensiones medias son de tal, claro, de tal, en función de qué sesgo introduces de las no contributivas y de los autónomos. Y decir que todos quieren la digna, la de los que tienen más. Entonces, eso obviamente es un disparate. La cultura española no aguanta una selección, una priorización donde se tenga en cuenta que quien ha cotizado más tiene que tener una pensión más alta, porque, repito, las pensiones que tenemos en este país son contributivas, tienen tendencia a proporcionalidad. Si tuvieran que ser progresivas, primero ya veríamos quién cotiza, aquí la capacidad de esconder sería inmensa, y en segundo lugar, la parte esta de tanto me sacrifico, tanto voy a tener en el futuro, la pierdes. O sea, no solo pierdes quien cotiza, sino el incentivo a cotizar alto. Esto es un disparate, se puede explicar hasta la saciedad, y se tiene que confrontar esos grupos de presión que se te instalan en el Parlamento o en el medio de la calle reivindicando lo que en general es un poco un insulto a la inteligencia. Perdona, que me he dado cuenta de que estaba muteada. Mencionabas al inicio de esta segunda respuesta que hay una cuestión cultural, ¿no? Una cuestión cultural de cómo entendemos en España el rol del Estado, ¿no? Y en cierta medida también la responsabilidad individual, ¿no? Y esa necesidad de ser o no ser precavidos y pensar en el largo plazo. ¿Tú tienes la sensación de que en España existe una ausencia generalizada de esa cultura del ahorro? ¿O por el contrario crees que quizá fruto de escuchar tantas veces pues un poco esta conversación que estamos teniendo tú y yo, ¿no? De los problemas del sistema de pensiones, de que no vamos a poder cobrar una pensión como la que han cobrado nuestros abuelos y demás,
nos estamos poco a poco preparando cada vez más para un futuro en el que las pensiones sean inferiores a lo que son ahora? Hombre, esto desde la época de Pedro Solbes, cuando se habla ya de los 3 niveles, un básico, un complementario y uno libre, te están diciendo esto, que te están diciendo que con los paviles tendrás lo básico. Y esto, a mi parecer, es bastante correcto. Se avisa con tiempo, no es un cambio, no es un Big Bang. Pero claro, si en este camino que trazas nos lo saltamos todos, nos saltamos el factor de sostenibilidad, saltamos el IPC, que en la época de Barea, si nos acordamos aún de Pepe Barea, decía de que tenía que ser un IPC propio para lo que eran las necesidades de gasto de los pensionistas, sino el tema de los planes de empresa. Si la gente no entiende que la cotización es un salario diferido, que lo que no te dan ahora te lo guardan para el futuro, y si tú dices quiero que me lo guarde el Estado, no quiero que me lo guarde un banco, pues es salario diferido, aunque te lo guarde el Estado, pero no es en ningún caso el equivalente a una prestación social que se pueda devengar de modo universal. Si rompemos este esquema, es una especie de barra libre donde desgraciadamente prima la redistribución intrageneracional, porque ¿quién no se de algún modo muestra su condescendencia con un pensionista pobre o alguien que no ha cotizado, pues, y te va a decir por la razón que ha sido, etcétera? Pero claro, nos estamos olvidando de que lo que dejamos de financiar lo vamos a financiar más tarde. Entonces, si me dicen, no, es que vamos a tomar una decisión que esto lo vamos a financiar con impuestos. Muy bien. Esto, claro, por definición es sostenible. Esto lo hacen en Dinamarca y lo hacen en otros países. Se financia un impuesto y se acabó. Y al cabo, es un impuesto sobre la nómina. Es un impuesto directo la cotización. Pero bueno, esta es una decisión política que aquí no se ha tomado. Me guardo mis opiniones el día que me las pidan sobre si tiene lógica financiar las pensiones con la imposición general. Pero bueno, yo entiendo que si en el Parlamento ganan los que hacen la advocacy por esta política, pues yo me lo voy a comer con patatas, pero esto no se ha producido. Entonces estamos siempre en las medias tintas. Es contributivo y por tanto proporcional, pero el gran chapapote de la redistribución, por el lado de aplanar pensiones mínimas, máximas, cotizaciones máximas, cotizaciones mínimas, cambios constantemente de legislación, que los autónomos ahora esto, ahora aquello, y luego metiendo lo no contributivo por en medio. Entonces, aquí hay un chapapote muy grande, es muy difícil el análisis, es muy confuso, y lo que sí sabe la gente es que, pese a que los políticos dicen, redicen y van diciendo repetidamente, no pasa nada. Las pensiones entonces es un barco del que estás alarmando que se va a pegar al iceberg, pero mientras tanto los que están allá pues bailan al son de la música vigente. Entonces, esto es un poco triste, sobre todo por los que pensamos en el intergeneracional, en qué situación van a quedar nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo estudios publicados que muestran cómo en la deriva generacional que tiene la economía española en estos momentos, o solucionas el tema por el lado de la deuda, o soluciones el tema por el lado de sustitución del gasto que arrastra el envejecimiento, también en sanidad, también en dependencia, sustituyendo los otros gastos, por ejemplo, las políticas activas de ocupación, o subes la presión fiscal. O sea, son 3 cosas posibles: o financias déficit deuda, o sustituyes un gasto por otro, o subes la presión fiscal. El dato de la OCDE de estos días, de anteayer de hecho, nos hablaba de una presión fiscal que tendría que subir 6 puntos. 6 puntos de PIB es una castaña.
sobre todo si quieres encajar este incremento de presión fiscal en el escandallo de costes y jugártela a la competitividad internacional. Y este drama, que me preocupa, a algunos no les acaba de ocupar. Tenemos un proyecto de ley con un nuevo factor de sostenibilidad que aún sin haber aparecido ya se lo han cargado los sindicatos. O sea, dicho de otro modo, a mí me parece que se tendría que sacar del debate político el procedimiento de decisión en materia de pensiones, donde nadie visualizara en el corto plazo la incidencia de la política que estás adoptando. Que no se vea el resultado, porque si anticipas el resultado, ya se te posiciona cada cual en el frente que más le interesa. Tanto en el velo de la ignorancia tenemos que buscar un sistema, para mí, desde siempre, porque así, mira, he estado en la Comisión Zaplana, he comparecido en el Pacto de Toledo varias veces, y ya no te digo en materia de sanidad, que he pasado muchos años en consejos asesores. Mi opinión siempre ha sido que la esperanza de vida, al tener gradiente social, que ahora se está empezando a reconocer, tiene que introducir más márgenes de libertad en la capacidad de la decisión de jubilación. Mira, les explico a mis alumnos. En la época de la mili tenías gente que te entraba que prácticamente eran analfabetos, aprendían a leer y con poco de suerte salían con un carnet de primera, porque podías aprender a conducir un camión, porque al ejército le iba bien tener conductores de camión. Muy bien. Cuando acababa la mili, con un poco de suerte, conseguía un trabajo de camionero. Como camionero ya puedes incluir su gradiente social y su gradiente de salud. Todo el día sentado, fumando, que es el único entretenimiento, y la cervecita cuando puedes parar. Bueno, pues la esperanza de vida, nos guste o nos guste, de este perfil es mucho menor que la esperanza de vida de un prejubilado de banca que con una jubilación aceptable pasea el perrito y está en el DIR. Entonces, si tú aplicas el 67 65 más X, a todos por igual, estás condenando que lo que ha cotizado mi camionero está financiando intrageneralmente, dentro de la misma generación, y eso es regresivo. Fíjate, por tanto, no solo es un problema intergeneracional, sino intrageneracional por el hecho de aplicar una misma edad de jubilación. Por tanto, si tú eres camionero y llevas 40 años cotizando, pues si tienes 60 años, pues tienes que poderte jubilar, porque con 40 años de cotización tu esperanza de vida no va a ser, a los 60 años, no va a ser 87 años. La esperanza de vida de este perfil va a ser 74. Por tanto, como no amortices todo lo que has cotizado en tus próximos 14 años, en un sistema de reparto, aparte de que lo pierdes tú, va a subsidiar al prejubilado que antes comentaba. Esto es de sentido común y yo ya no sé cómo explicar. Parte de mis estudiantes que lo tienen que escuchar por decreto ley. Y para terminar, si te parece la entrevista, como tú estabas mencionando esta reforma que parece que quiere llevar a cabo el ministro Escrivá, sí que me gustaría que así brevemente en qué consiste y en qué medida crees que puede contribuir o no a solucionar algunos de los problemas. Mira, con el anterior factor de sostenibilidad, que en parte lo que hacía es evitar una actualización completa de las pensiones, digamos así de claro, que es algo que tendría que ser aceptable, que me quiten 10 eurillos para hacer sostenible el sistema para los nietos. Yo creo que en el interfaz con los abueletes todos lo harían. Es un problema de agregación colectiva. Y después de todo esto te das cuenta que en una década has conseguido una bajada después de 10 años de solo el 6% de la pensión. Tanto, yo si el factor de sostenibilidad anterior, que me parece que era del 2003, sirvió tampoco para reajustar, imaginemos ahora cuando el compromiso y lo que fuerza a los sindicatos es de una plena actualización.
Claro, y puestos a decir, y no al IPC, ¿y por qué no al PIB nominal? ¿Me explico? Porque barra libre. ¿Por qué no les hacemos partícipes de los incrementos de productividad y van a PIB nominal en lugar de IPC? O sea, esto me parece disparatado. Si mira los resultados, si vas a la actualización, asegurar, tanto me da que es el 90% del IPC como el PIB nominal. Es igual. Si vas al resultado, la gente lo visualiza muy rápidamente. Incluso cuando había que tener, porque hemos pasado épocas de inflación negativa, para entender cuando no había que subir. Claro, ¿cómo no vas a subir en época electoral si ahí están tus votos? Todo lo que se visualiza en pensiones está destinado a ser carnaza de debate político en minúsculas. Por tanto, busquemos un procedimiento en el velo de la ignorancia, los partidos, el Parlamento aceptando sin ver qué pasará, por ejemplo, con esperanza de vida o con el gradiente social que antes hablaba o con estudios actuariales y fijemos la regla. Y a partir de aquí, Sánchez Castilla, si conseguimos que a través de los planes de empresa convenzan las empresas que lo que están dando es salario diferido, porque el Estado parece que no es capaz de convencer a la población de que lo que está dando es salario diferido, pues bendito sea. Y en los planes de previsión de pensiones privados, bueno, a mí me escuece que se haya retirado la desgravación, aunque claro, siempre hay un argumento para decir que se aprovecha más por parte de la gente, entre comillas, con más renta. Pero también yo quisiera recordarles, porque esta es la reivindicación que te hará una entidad o un fondo de pensiones, también quiero recordar a los fondos de pensiones que no deja de ser una práctica bastante discutible y oligopólica desde un punto de vista de análisis, que fijen sus comisiones independientemente de los resultados de la gestión. Esto no tiene nombre en los análisis de las relaciones de principal agente que estamos siempre los economistas diseñando, cuando el que te cobra comisiones te cobra piñón fijo, tanto si lo ha gestionado bien como si lo ha gestionado mal. Esto no tiene tanto el esfuerzo de los fondos en la gestión para que sean más atractivos privadamente, como mínimo pasa por más competencia en comisiones. Y por el lado este sí que les acepto que la demanda no se tendría que castrar, que es lo que se ha hecho reduciendo la desgravación en el IRPF, sino que se tendría que animar. Animas la demanda, pero la oferta tiene que estar a la altura. Ahora ni una cosa ni la otra. Pues Guillem, muchísimas gracias por este rato que hemos pasado. Como tú decías, probablemente lo que estabas contando no solo lo dices tú, lo dice muchísima otra gente y hay que repetirlo hasta la saciedad, a ver si alguien algún día nos hace caso, pero es verdad y es cierto, y eso también tenemos que, digamos, que partir de esa posición, que los incentivos cortoplacistas de la política a veces dificultan mucho este tipo de cosas. Pero bueno, intentamos aportar el granito y ver, oye, si poco a poco, aunque sea por necesidad, al final hay algún gobierno que termina por haceros caso. Así que sí, señora, aquí estamos, pues venga, que vaya muy bien.